El software Solanum, desarrollado en el Centro Internacional de la Papa, permite al usuario estimar la producción del tubérculo de papa bajo diferentes condiciones ambientales y factores de producción. En base a un modelo de crecimiento del cultivo, el software Solanum simula la asimilación de materia seca en diferentes especies, variedades e híbridos del cultivo de papa. Un modelo de cultivo se puede definir como una representación expresada en ecuaciones matemáticas de los procesos de crecimiento y desarrollo de un cultivo agrícola. Para el caso del cultivo de papa, se toma en cuenta los factores de producción y sus niveles asociados de rendimiento, conocidos por observaciones experimentales. Para esto, el modelo Solanum se basa en el concepto del uso eficiente de radiación, que indica que la velocidad de producción de biomasa es proporcional a la cantidad de radiación interceptada por el cultivo. Solanum es un software de acceso gratuito desarrollado para el sistema operativo Microsoft Windows que puede ser descargado en el siguiente enlace. Para instalar el software Solanum, ejecutar el programa de instalación y seguir las instrucciones. Presionar el botón Continuar. En la pantalla inicial se debe indicar si se desea ejecutar el modelo bajo condiciones de crecimiento potencial. Esto es, la producción máxima de tubérculo que puede ser alcanzada por un genotipo específico bajo condiciones biofísicas óptimas, sin limitaciones de agua o nutrientes y sin daño causado por enfermedades, plagas o competencia de malezas. Si selecciona esta opción, se puede realizar un análisis multianual. Alternativamente, puede indicar ejecutar el modelo bajo condiciones limitadas por agua, lo cual permite analizar, por ejemplo, el rendimiento bajo diferentes regímenes de agua y diferencias entre tratamientos de irrigación. Presionar el botón Apply para continuar con el modelo en las condiciones requeridas. En la parte superior del programa se indicará el modelo seleccionado para la simulación. Puede regresar y modificar la opción del modelo a utilizar presionando en cualquier momento el icono Modules. La interfaz del software Solanum presenta las opciones y los controles requeridos para correr la simulación. Estas opciones son accesibles en la barra de herramientas o también en la barra de menú superior. La ubicación de los controles en dichas barras sigue la secuencia lógica del proceso de simulación. Esto es, brinda opciones para configurar, ejecutar y visualizar los resultados de la simulación. Al comenzar, el software crea un nuevo escenario. Este es un archivo en formato CSV donde se guardan los datos de las condiciones iniciales a utilizar para correr la simulación. Inicialmente, el escenario se encuentra vacío y se tendrá que indicar en los siguientes pasos los datos a utilizar. Si en algún momento se requiere volver a comenzar, se puede presionar el primer icono de la barra de herramientas para crear nuevamente un escenario vacío. Si ya se cuenta con un escenario creado con anterioridad, se puede utilizar dicho escenario presionando el segundo icono de la barra de herramientas, seleccionar el archivo en formato CSV correspondiente a dicho escenario y presionar el botón Open. Si se requiere grabar el archivo escenario CSV para utilizarlo posteriormente, se puede presionar el tercer icono de la barra de herramientas, indicar el nombre del archivo y presionar el botón Save. El software Solanum requiere un conjunto mínimo de datos de entrada para realizar la simulación. Como parte del software, se brinda un conjunto de datos de entrada completos que pueden ser utilizados como ejemplo para familiarizarse con el programa. Estos datos de demostración pueden ser cargados al programa presionando el cuarto icono de la barra de herramientas. Al cargar estos datos de ejemplo, el programa está listo para correr la simulación en base a dichos datos de demostración. Sin embargo, si se desea utilizar datos propios para correr la simulación, se requiere indicar los datos de clima de la zona y los parámetros específicos de la variedad del cultivo de papa que se requiere simular. Cuando se ejecuta el modelo en condiciones limitadas por agua, adicionalmente se requiere ingresar los parámetros del suelo. Si se desea utilizar datos propios de clima, presionar el icono Climate de la barra de herramientas. Los campos en color rojo deben ser proporcionados para que se pueda ejecutar la simulación. En condiciones potenciales se requiere la temperatura mínima y máxima, la radiación solar y la cantidad teórica de horas de luz solar. En condiciones limitadas por agua se requiere adicionalmente los datos de precipitación y de evapotranspiración. El software acepta dos formatos de datos de clima. El primero es un archivo en formato CSV que se puede crear en un programa de hoja de cálculo, cuyos datos se encuentran delimitados por comas y cuya primera línea indica los nombres de los datos en las columnas.
Las columnas en el archivo deben seguir la secuencia de campos indicada en el formulario. Para cargar este tipo de archivo al programa, presionar el botón denominado Open Climate Database, seleccionar el archivo y presionar el botón Open. Alternativamente, también se puede cargar los datos de clima que se encuentren en formato ASCII. Para cargar los datos en este formato, presionar el primer botón Import Climate Data from ASCII File. Estos datos pueden estar, como en el caso anterior, en formato CSV delimitados por comas o en formato PRN delimitados por espacios. La primera fila debe incluir el nombre de los datos en las columnas. La diferencia con la opción anterior es que al seleccionar el archivo y presionar el botón Open, los datos no son cargados automáticamente, sino que se debe indicar la columna dentro del archivo que corresponde a cada campo solicitado en el formulario. Esto se puede realizar presionando el botón continuo al nombre del campo. Si no se cuenta con los datos de radiación solar, la cantidad teórica de horas de luz solar, o en el caso del modelo bajo condiciones limitadas por agua, los datos de evapotranspiración, puede utilizar la herramienta Climate Variable Calculator. Para esto, ingresar las opciones solicitadas y presionar el botón Generate, correspondiente a cada dato que requiera. Puede grabar los datos generados presionando el botón Save Climate Variable, presionar el botón Apply para llevar los datos generados al formulario previo. Finalmente, cuando se tiene todos los datos de clima visualizados en el formulario, presionar el botón Apply para cargar al sistema. En cuanto a los parámetros del cultivo, el software Solanum incluye los parámetros específicos para varias variedades del cultivo de papa. Una de las limitantes para el uso de los modelos de cultivo es la falta de datos experimentales del rendimiento del cultivo bajo diferentes condiciones. En este contexto, en el Centro Internacional de la Papa se han desarrollado algunos protocolos y herramientas para facilitar la colecta y procesamiento de los datos experimentales. La información generada es usada para construir una base de datos de los parámetros de cultivo que faciliten el uso del modelo con diferentes genotipos de papa. Para seleccionar la variedad de papa y sus parámetros a utilizar en la simulación, presionar el icono Crop Parameter de la barra de herramientas. En el formulario relacionado, puede seleccionar la variedad a usar en la lista disponible de variedades de papa incorporadas en esta versión del software. Es posible cambiar los datos de los parámetros proporcionados para una variedad específica y agregar con un nuevo nombre, actualizar o borrar los datos de una variedad de papa. Asimismo, es posible importar o exportar una lista de variedades y sus parámetros indicados en un archivo en formato CSV delimitado por comas. Finalmente, presionar el botón Apply para cargar los datos de la variedad al sistema. En la opción Tools de la barra de menú, puede ubicar la herramienta Parameter Calculator. Esta herramienta facilita la sistematización del conocimiento experto sobre el cultivo de papa. Es útil en la generación de los parámetros del cultivo requeridos por el modelo y la estimación del rendimiento potencial para obtener una primera aproximación de la brecha de rendimiento. Para usar la interfaz de dicha herramienta, se debe ingresar previamente los datos de clima. Modificar los datos brindados en el formulario de acuerdo con el conocimiento experto del cultivo, seleccionar los datos y calcular los parámetros, los cuales se pueden ajustar, grabar o agregar a la lista de parámetros para ser utilizados en la simulación. Si se ha seleccionado el modelo de crecimiento potencial con análisis multianual, se visualizará en la barra de herramientas el icono para indicar los años pasados y futuros a considerar en dicho análisis, usar los controles del formulario para indicar la información solicitada y presionar el botón Apply. Para ejecutar la simulación en condiciones limitadas por agua, también se debe indicar los parámetros del suelo a utilizar en la simulación, presionando el icono Soil Parameter de la barra de herramientas. Seleccionar el tipo de suelo en la lista. Puede modificar los datos brindados. Presionar el botón Apply para cargar los datos de suelo al sistema. Una vez se haya especificado los datos de clima, los parámetros del cultivo y adicionalmente para el caso del modelo limitado por agua, los parámetros del suelo, se puede proceder a ejecutar la simulación. Para esto, presionar el icono Simulate en la barra de herramientas. Ingresar los datos requeridos en el formulario respecto al nombre de la ubicación,
fechas requeridas y tiempo de simulación, y presionar el botón Simulate para ejecutar la simulación. Los resultados de la simulación pueden ser visualizados a través de los iconos respectivos de la barra de herramientas. Los resultados se pueden visualizar y grabar como texto o se pueden mostrar en gráficas comparativas dependiendo de las condiciones del modelo seleccionado. Para el modelo bajo condiciones de crecimiento potencial, el software brinda la estimación de producción total de materia seca, la producción de tubérculo seco y fresco, los datos de partición del tubérculo y la cobertura vegetal estimada. Si seleccionó la opción para ejecutar un análisis multianual, se visualizarán los resultados de la producción de tubérculo fresco en los diferentes años indicados. Asimismo, se puede visualizar las gráficas comparativas de escenarios pasados y futuros, escenarios pasados para cada año y el intervalo de confianza de la proyección para ambos escenarios, pasados y futuros. Si realizó la simulación del modelo bajo condiciones limitadas por agua, adicionalmente a los resultados mostrados en el modelo de crecimiento potencial, también se podrá visualizar el balance hídrico, el cual brinda información sobre la transpiración potencial del cultivo, la transpiración actual, el contenido de agua en suelo disponible y la evaporación referencial del suelo. Adicionalmente, si cuenta con datos observados de rendimiento de tubérculo fresco o cobertura vegetal para las condiciones seleccionadas para la simulación, puede realizar un análisis del modelo y comparación de los datos estimados y datos observados ingresando al ítem Model Assessment de la opción Reports de la barra de menú. El software Solanum permite la comparación de los resultados en condiciones distintas. Por ejemplo, se puede realizar la simulación en condiciones de crecimiento potencial y posteriormente ejecutar la simulación en condiciones limitadas por agua, utilizando los datos de clima y parámetros de cultivo indicados para las condiciones de crecimiento potencial, agregando los parámetros de suelo requeridos. Los resultados se pueden visualizar en gráficas y exportar en formato texto. Finalmente, en caso se requiera borrar los resultados obtenidos y que no se continúen incluyendo en posteriores reportes o gráficas, presionar el ítem Clear All de la opción Reports de la barra de menú. Para más información sobre el modelo Solanum, puede consultar las siguientes referencias.